Bueno, hermanos, que el Señor nos bendiga. Es un agrado nuevamente poder estar aquí junto a ustedes y poder hablar, compartir, estudiar, aprender acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Hoy acerca de un tema bastante contingente. Hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos tomar decisiones que a la luz de la palabra del Señor son las correctas. Hoy donde el progresismo, la inmoralidad, donde la falta de valores está a la vuelta de la esquina, vamos a recordar a través de la palabra del Señor lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos exige y lo que nos obliga a hacer a través de su palabra. Los voy a invitar para que abran sus Biblias en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16. La segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Leemos la palabra del Señor para la honra y gloria de su nombre. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El apóstol le hablaba en esta oportunidad a Timoteo, básicamente porque en todos los viajes que hacía el apóstol hablaba acerca del amor de Dios, del Evangelio de nuestro Salvador, pero también acerca de las costumbres que tenía el pueblo en ese tiempo. La palabra que leímos fue escrita hace muchos años, pero hoy está más vigente que nunca. Vamos a hablar acerca de lo que es la ética cristiana, ¿ya? Cómo tomar decisiones basado en la palabra del Señor. Para saber esto tenemos que primero saber qué es lo que es la ética, ¿verdad? La introducción de la que vamos a hablar es que en toda nuestra vida como cristianos e hijos de Dios hemos tratado de hacer y tratamos de hacer la voluntad de Dios. Pero, ¿cómo saber si estamos realmente haciendo su voluntad? ¿Cómo podemos verificar esto? Porque muchas veces vivimos consagrándonos al Señor, santificándonos al Señor, pero no sabemos ciertamente si es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cómo confirmamos que nuestras decisiones están bien tomadas y ejecutadas? ¿Cómo nos sentimos después de haber tomado una decisión, supuestamente buena decisión, correcta decisión, y nos damos cuenta de que fue errada? Trataremos a través de la palabra del Señor estudiar cómo tomar decisiones bíblicas que serán infalibles y que sus desenlaces demostrarán el respaldo de Dios en ellas. Creo que todos en alguna medida, en algún minuto, hemos estado en situaciones límite, ¿verdad? Hemos estado en momentos difíciles de nuestra vida, donde hemos tenido que tomar decisiones y que probablemente en algunas hemos acertado y en otras no. Partamos definiendo qué es ética, qué es la ética. Simplemente la ética. En términos simples, la ética es el estudio del bien y el mal moral. El estudio del bien y el mal moral. El estudio simplemente de lo que es bueno
y lo que es malo. Eso es ética, el estudio del bien y el mal moral, el estudio de lo que es bueno y lo que es malo. Considerando que nosotros somos hijos del Señor, que estamos en la casa del Señor, nosotros estudiaremos, por lo tanto, la ética cristiana. Y la definiremos como, en una sola palabra, teología. ¿Qué es la teología? Es la ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, es decir, la palabra del Señor, la tradición y sus creencias, viéndola como un medio para determinar qué personas humanas, hechos y actitudes reciben la bendición de Dios y cuáles no. Eso es simplemente la ética cristiana. ¿Ya? Es teología, que es la ciencia que estudia a Dios, fundada en los textos sagrados, en la Biblia, la tradición y sus creencias, y todo esto viéndolo como un medio para determinar qué personas humanas, hechos y actitudes, ojo con eso, qué personas humanas, hechos y actitudes reciben la bendición de Dios y cuáles no. Todos, lo que decíamos recién, en algún minuto de nuestra vida hemos llegado al momento de tener que tomar decisiones importantes, como por ejemplo, ¿qué profesión voy a estudiar? ¿Debo casarme con ella o con él? ¿Debo transar mis valores en el trabajo? ¿Me compro esa casa? ¿Me compro ese auto? ¿Puedes aseverar que todas las decisiones que has tomado en la vida han sido las correctas? John Frame define la teología como la aplicación. Ojo con esto, hermanos, es sumamente importante. Y después se los voy a explicar por qué. John Frame dice que la teología es la aplicación de la palabra de Dios a todos los aspectos de la vida. La aplicación de la palabra de Dios a todos los aspectos de la vida. En otras palabras, la teología no es el reflejo de Dios y su palabra solamente, sino más bien es el reflejo que trae consigo su aplicación. Nada está fuera de las normas morales de Dios. Y les voy a dar un ejemplo bíblico. Jesús, ¿a quién fue que corrigió más duramente? ¿Lo recuerdan? Fue Dios. Dios predicaba acerca de las buenas nuevas, acerca del amor, de las buenas obras y todo. Pero había ciertamente momentos, situaciones, contextos donde iban donde Jesús y le hablaban y le hacían preguntas para probarlo, para tentarlo. ¿Y quién eran estas personas? Los doctores de la ley, los fariseos, los religiosos. Ahora, de esto habla esta frase, la aplicación. ¿Por qué? Porque ciertamente los fariseos eran estudiosos de la ley. Eran quienes tenían una oratoria en las sinagogas, ¿verdad?, cerca de los textos sagrados. Eran quienes impartían la enseñanza acerca de las sagradas escrituras. Pero ¿cuál era el problema de estos doctores? Era esto que estamos hablando, la aplicación. Sepulcros blanqueados, se les decía a Jesús. ¿Por qué? Porque hablaban y no practicaban. Segunda Timoteo, que fue lo que leímos recién, capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay varios verbos ahí que son sumamente importantes y que si lo analizamos en detalle nos vamos a dar cuenta de que Dios va ocupando todos los espacios de nuestra vida de manera que no tengamos en ningún minuto de nuestra vida también lugar a caer.
lugar a pecar. ¿Ya? En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. En Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Cité estos tres versículos, estos tres pasajes de la palabra del Señor que nos hablan precisamente acerca de que si nos hacemos llamar hijos de Dios, cristianos, convertidos, ¿verdad? Tenemos que dar testimonio de esto. ¿Y cómo damos testimonio de esto? Con la aplicación de la palabra del Señor, con mostrar que tenemos una buena conducta, mostrando a nuestro entorno, mostrando a nuestros vecinos, mostrando a nuestros compañeros de trabajo, mostrando a nuestros compañeros de la universidad, una buena conducta, una diferencia de las decisiones cuando nos podemos a lo mejor dar a conocer en alguna frase, en alguna opinión, dar señales, dar muestras de una buena conducta, pero muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nos mimetizamos con el mundo, muchas veces nos mimetizamos con el comportamiento de nuestros pares. Muchas veces somos uno más de ellos. Y por eso que después, al tomar una decisión, lo hacemos mal. Por eso que después, al tomar una decisión, erramos, fallamos. ¿Por qué? Porque no vamos a la palabra de Dios, porque no vamos a la Sagrada Escritura, porque no leemos la palabra del Señor. Por lo tanto, no estamos sintonizados con Dios, no estamos alineados con su palabra. Hoy, toda la información que recibimos, lo hemos escuchado todos los domingos en las predicaciones, todo el bombardeo de información, todas las redes sociales, toda la prensa escrita, habla acerca de los cambios, de las nuevas ideologías, de medio ambiente, de cambio climático, de tantas cosas. De eso se habla hoy, de una nueva era, de un nuevo camino, de un nuevo futuro, del nuevo país, de la nueva nación, del nuevo gobierno. Pero nosotros nos vamos en esa línea. Si bien es cierto, somos parte de un país, somos parte de un gobierno, de una nación, de una comuna, de una ciudad hermosa, somos partes, pero también dice la palabra del Señor que somos peregrinos. ¿Por qué? Porque nuestra nación no es esta. Nuestra nación es santa y está arriba, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que ir en búsqueda de lo que dice 2 de Timoteo, lo que hemos leído como texto base. ¿Ya? Hay algo que no falla, hay algo que no es equívoco, y que es la Sagrada Escritura, que es la palabra del Señor. ¿Ya? Y por eso que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Escuchó bien? Para instruir en justicia. Pero no en justicia social, en justicia de Dios, en justicia de la palabra del Señor. No en una justicia manipulada, no en una justicia media cargada para un lado o media cargada para el otro.
Porque muchas veces todo esto, como lo decía recién, se manipula la información. Pero lo que no falla, lo que no se manipula, es la palabra del Señor, porque es una sola. ¿Cuál es la razón entonces de nuestras decisiones erradas? ¿Por qué nos equivocamos? Si venimos a la casa del Señor, si estamos en la casa del Señor, si llevamos una vida pía, si llevamos una vida consagrada al Señor, apartada de esto, ¿por qué nos seguimos equivocando? Carecemos de hábitos de lectura. No conocemos la palabra de Dios. Juan 5:36 dice, escudriñad las Escrituras. Y el otro día escuchaba una predicación acerca de este versículo. No dice leer, no dice algo superficial, dice escudriñar. Y escudriñar es rebuscar, es profundizar, es buscar más en detalle. Eso es lo que significa escudriñar. Lo que pasa es que nosotros de repente leemos y... Recuérdese cuando iba un hombre de camino, iba leyendo, pero no entendía. ¿Nos pasará eso a nosotros también? Y por eso que seguimos pecando, y por eso que seguimos tomando malas decisiones. Estamos en la casa del Señor, pero leemos la palabra del Señor y a lo mejor no la entendemos. O a lo mejor estamos siendo también fariseos, porque leemos la palabra del Señor y conocemos el contenido de la palabra del Señor y la explicación, pero no la estamos aplicando. ¿Verdad? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de el Señor. Si escudriñamos la palabra del Señor, nosotros deberíamos ser testimonios vivientes de la palabra del Señor. No, pero es que ahí ya me está pidiendo mucho. No se ponga tan exigente. Y espérese que viene lo peor. Si no escudriñamos su palabra, no conoceremos a Dios ni tampoco lo que Él nos pide. Si no lee, lo primero que uno le enseña es a leer. ¿Verdad? Es fundamental para el ser humano, para la persona. Leer. Porque al leer, a través de la lectura entra el conocimiento. ¿Verdad? Primera de Juan, capítulo 1, del 5 al 7, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Debemos, hermanos, tomar en consideración entonces, atención con esto, que estamos obligados a regirnos según las normas de Dios y su naturaleza. Y aquí estamos entrando en jerga futbolística en el área chica. ¿Por qué? Porque si no conocemos la palabra, ¿vamos a conocer a Dios entonces? ¿Vamos a conocer la naturaleza de Dios? Dios nos llama a buscar la santidad, ¿verdad? Dios nos llama a consagrarnos, a santificarnos para Él. ¿Por qué nos llama Dios a eso? Porque Él es santo, santo y santo. 3 veces santo. Él nos llama a consagrarnos para ser perfectos, para ser santos. Pero llegando a ese nivel,
ni siquiera alcanzamos el nivel de Dios, que es 3 veces santo. Entonces, cuando hablamos, y miren hermano, la palabra de Dios es tajante. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Simple. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Simple. La palabra del Señor es simple. ¿Quién la complejiza? Nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos en comunión con el Señor, porque nos cuesta orar, porque nos cuesta leer, pero después nos quejamos porque tomamos malas decisiones. Pucha, ¿por qué fallé en esta decisión si oré al Señor? Por eso, hermano, porque hay que leer la palabra del Señor, hay que escudriñar la palabra del Señor, porque hay que orar y hay que esperar la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor está a través de la palabra del Señor. Es simple, ¿eh? Bíblicamente simple. Pero volvemos al principio. ¿Qué es lo difícil? Es la aplicación. Es mostrar que soy realmente un hijo del Señor. Yo puedo hablar súper lindo. Quien se para acá adelante a instruir, enseñar acerca de la palabra del Señor, podemos ser buenos oradores, podemos tener un léxico, a lo mejor un vocabulario variado, tener muchas palabras. Hoy día está lleno de eso. Pero si no aplico la palabra del Señor, no me diferencio en absolutamente nada de un político, por ejemplo. ¿Qué mejor oratoria que un político? Le creemos todo. Aunque el país esté cayendo, si nos dice que van a arreglar el país en 1 año, en 4 años, le creemos probablemente. Pero podemos estar llenos de la palabra, llenos de conocimiento, pero si no aplicamos este conocimiento, es vano. Así es. Si decimos que somos hijos del Señor y no aplicamos su palabra, y andamos en tiniebla, mentimos. ¿Y quién es el padre de la mentira? Es así de simple. ¿Es blanco o es negro? ¿Es luz o es tiniebla? ¿Verdad? Seguimos ahondando. A menos que una obra sea hecha con el propósito correcto, en conformidad con la norma correcta y para una meta correcta, esta no es una obra que Dios recompensará con bendiciones. Se lo voy a releer. A menos que una obra sea hecha con el propósito correcto, en conformidad a la norma correcta y para una meta correcta, esta no es una obra que Dios recompensará con bendiciones. Pero ¿cómo es esto? Si estoy haciéndolo bien. ¿Cómo Dios no significa que Dios me va a bendecir? Si estoy haciendo las cosas bien. Ejemplo. Las obras de beneficencia. Ustedes saben que ahora pronto viene una obra de beneficencia donde todo el mundo se une y ahora van a hacerla acá en la Quinta Vergara, ¿verdad? Eso es bueno, ¿o no? Todos nos conmovimos con los testimonios. Pero ¿sabe qué? Eso Dios no lo bendice. Y es ilógico, a lo mejor. Puede sonar fuerte lo que voy a decir. Pero eso no está dentro de lo que Dios quiere. Se los explico a continuación. La obediencia a los mandamientos de Dios debe ser con, lo dijimos recién, propósito correcto, la norma correcta, descrita en las Escrituras, y la meta correcta o el fin correcto, que es, léalo por favor lo que dice ahí. Glorificar a Dios a través de ella. Las obras de beneficencia glorifican a Dios. ¿A quién glorifican? Al hombre. Al hombre.
Por eso que las obras de beneficencia a Dios le da lo mismo. Porque los benefactores nos van a entregar una cantidad de miles de millones de pesos. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. ¿Para quién lo hacen? Para ellos mismos. Y les voy a decir algo, les voy a dar un detalle. Todas estas obras de beneficencia para las grandes empresas, hermana Natalia, Son libres de impuestos. rebajan impuestos. ¿Son beneficencias realmente? Son retribuciones. Entonces, ¿para quién hacen eso? Para ellos mismos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Que tenemos que tener 3 requisitos. Propósito correcto, la norma correcta y la meta o el fin correcto. Nos vamos dando cuenta de que nos hemos equivocado a lo mejor una millonada de veces. Porque muchas veces hemos tomado decisiones pensando en nosotros. Así es. Y no precisamente pensando en que esa decisión glorifica a Dios. Y Dios nos empieza a encerrar y a ajustar más en su santidad. Vamos con el propósito correcto. Requisito. Primero, debe proceder de un corazón que ha sido justificado por la fe. Por lo tanto, el primer requisito es ser hijo de Dios con fe en Jesucristo. Y ahí al tiro, de inmediato, todos los benefactores, hasta luego. ¿Por qué? Primero porque no procede de un corazón que ha sido justificado por la fe. Santiago, aquí les voy a pedir ayuda, por favor. Santiago 2, del 14 al 20, la hermana Carmen. Hebreos 11:6, nuestro pastor. Romanos 14:23, la hermana Ingrid, por favor. Recuerde, el primer requisito para tener un propósito correcto debe ser y debe proceder de un corazón que ha sido justificado por la fe. Santiago 2, del 14 al 20, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Ahí se resume. La fe sin obra es muerta. Así es. Muerta, perdón. Hebreos 11:6. Dice Hebreo, pues, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cada versículo, hermanos, que leemos nos empieza a centrar más en la santidad de Dios, Así es. nos empieza a exigir más, a consagrarnos a Él y a darnos cuenta de que todas las decisiones a lo mejor que hemos tomado en la vida han sido erradas y que muchas de ellas a lo mejor por la misericordia de Dios no nos ha retornado el mal, sino que Dios ha sido misericordioso. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. La fe sin obra es muerta
y sin fe es imposible agradar a Dios. Esos eran los 3 versículos, ¿verdad? El resumen. Por lo tanto, el primer requisito, tenemos que ser justificados por la fe. Por lo tanto, tenemos que creer en el Señor Jesucristo y en su sacrificio. Simple, ¿verdad? Simple. Seguimos con la simpleza, vamos. El segundo requisito, el amor cristiano. Recuérdense, hermanos, por favor, de que estamos hablando de la ética cristiana, ¿verdad? No de la simple ética que es saber qué es lo que es bueno y lo que es malo, sino que también saber si lo que hago es bueno delante de Dios o lo que hago mal recibe la aprobación o la reprobación o el rechazo de Dios. Amor cristiano, 1 Corintios 1:3. 13, 1 al 3, por favor. Y la hermana Natalia, Mateos 22, 37 al 40, por favor. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Recién hablábamos de los benefactores, ¿verdad? Si no tengo amor, si yo hablase lenguas, si diere todo lo que tengo, si fueran ayuda a los pobres, y no tengo amor, de nada me sirve. Es vano. ¿Qué debo hacer entonces? Primero, tener un corazón justificado por la fe. Segundo, tener amor cristiano. Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Claro, yo amo a Dios, lo amo con todo mi corazón, es lo máximo en mi vida, es el centro de mi vida. Perfecto. Estoy cumpliendo el 50%. Porque también Dios me dice que tengo que amar a mi prójimo. De hecho, Él resumió los 10 mandamientos en esos 2. En amar a Dios y en amar al prójimo. Ah, no, sí, yo amo a mi vecino, mi compañero de trabajo. Sí, porque el que me cae mal, también es mi prójimo. También debo amarlo. El que me hace daño, también debo amarlo. Y aquí ya nos empezamos a meter en problemas. Porque el Señor nos pide más de lo que nosotros podemos dar. Porque Dios quiere que seamos perfectos, decía recién un versículo. Llegar a la santidad. Y mientras más escudriñamos la palabra del Señor y mientras más nos introducimos en la ética cristiana, nos empezamos a dar cuenta que cuán distantes estamos de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque, insisto, hoy todo lo que es progresismo es contra la ética cristiana. Son sentidos opuestos totalmente. Hoy día el progresismo busca un solo sexo. Hoy día el progresismo busca todos iguales, justicia social. Hoy día, bueno, ustedes lo saben porque lo vemos todos los días en las noticias. ¿Y Dios qué nos pide? Perfección, fe, darle la gloria a Dios en todos nuestros actos y en todas nuestras conversaciones. Y por último, amor cristiano, amarlo a Él y amar a mi prójimo
y a mi enemigo y a mi vecino y a mi compañero de trabajo y al jefe que me despidió también. ¿Verdad? Esos son los requisitos de propósito correcto. Vamos ahora entonces a la norma correcta. Hablamos hace un ratito de que estaba el propósito correcto, la norma correcta y la meta o el fin correcto. Vimos el propósito, ahora vamos con la norma correcta. Para validar que nuestras decisiones sean dentro de la norma correcta, tenemos que analizarla de acuerdo a 3 temas fundamentales. Primero, hermana Ingrid, si me lo puede leer, por favor. Los mandamientos de las Escrituras. Los mandamientos de las Escrituras. Todos sabemos los mandamientos. Todos sabemos lo que Dios nos manda, ¿verdad? Por favor, alguien que me lea en Primera de Juan 3, versículo 4. El segundo es todas las Escrituras. Y el tercero es la revelación general, la creación en sí. Pero fíjese que estos tres puntos redundan en lo mismo, que son las Sagradas Escrituras. Primera de Juan 3, versículo 3, alguien que se prepare con 3.4, segunda de Timoteo 3.16, que es lo que tenemos como texto base, y Romanos 1.20, por favor. Primera de Juan 3.4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es la ley? ¿Cuál es la ley? La palabra del Señor. Por eso nos regimos nosotros, ¿verdad? Por la palabra del Señor. Por lo tanto, si yo infrinjo la ley, caigo en pecado, cometo pecado. Por lo tanto, si queremos llevar o queremos hacer una norma correcta, tenemos que cumplir la palabra del Señor. También, todas las Escrituras, leemos lo que dice 2 Timoteo 3.16, que es lo que leímos, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por lo tanto, si queremos llevar una norma correcta o guiarnos por una norma correcta, tenemos que guiarnos por la palabra del Señor. Ahora, la tercera es la revelación general, la creación en sí. No tengo la Biblia, no tengo la palabra del Señor a través de la cual no me puedo regir. No puedo llevar una norma correcta porque no tengo palabra en mis manos. Pueden decirlo los de África o los de la selva amazónica, que no llega la palabra de Dios a ellos. Bueno, también tenemos la revelación general, la creación en sí. Romanos 1.20, por favor. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mira la naturaleza, su simpleza, lo bien que está hecha, lo bien que está conformada. En eso, simplemente en eso podemos ver y podemos guiarnos, ver la norma correcta de Dios a través de la creación de las cosas. Así es. Cuando buscamos excusa es porque estamos buscando pecar. Es así de simple. Vamos a lo último. El fin o meta correctos. Primera de Corintios 10:31. Ustedes los leen. Primera de Pedro 4:11 y Romanos 11:36. Primera de Corintios 10:31. Primera de Pedro 4:11, Romanos 11:36. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, ¿hacerlo para qué? Para la gloria de Dios.
para la gloria de Dios. Hermano, qué tremendo. Qué gran reflexión. Nosotros vivimos según nuestros propios designios. Nosotros vivimos como nos dicta el corazón. Probablemente si fuéramos consagrados a Dios, santificados para Él, estaríamos bien. Si leyéramos todos los días la palabra del Señor, si oráramos 2 o 3 o 4 o 5 horas diariamente, probablemente viviríamos una vida pía, una vida limpia, una vida pura delante del Señor. Pero no es lo que hacemos. No nos destacamos por ser personas santas, sacras, que andamos casi como resplandecientes, como bajó Moisés del monte. Pero hay cosas sumamente simples en las cuales podemos ir trabajando diariamente. Si comemos o bebemos o hiciéramos cualquier otra cosa, hagámoslos para la gloria de Dios. Y eso, inmediatamente, vuelvo a decir lo mismo, nos empieza a encerrar, se empieza a angostar en nuestro camino. ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. Y si quiero darle la gloria a Dios, debo hacerlo en pureza y en santidad. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, léamelo de nuevo, más fuerte. Ya. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que nuestras conversaciones glorifiquen a Dios. Si vamos a hablar públicamente, que el trasfondo sea glorificar a Dios. Si nos vamos a parar a lo mejor en una plaza pública y vamos a hablar, que nuestra oratoria glorifique a Dios. Romanos 11:36, por favor. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya no sé qué decir. Está escrito. De verdad. Porque de Él, Y por Él. y por Él, Y para Él y para Él. son todas las cosas. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Ahí sea la gloria por los siglos. No, para nadie más. Hoy día, ¿qué es lo que busca el hombre? El reconocimiento. Hoy día, ¿qué busca el millonario? Que lo reconozcan. Destacarse. Hoy día la soberbia del hombre, el egocentrismo del hombre, el orgullo. ¿Qué busca? El pavo real, ¿qué es lo que hace? Hermoso animal. Pero ¿qué es lo que busca? Lucirse. Pasar desapercibido. No, que todo el mundo lo vea y admire su belleza. Así es. Y por Él, y para Él, Porque son todas las cosas. son todas las cosas. Absoluto. Todas las cosas. Este último versículo sugiere que se glorifique a Dios finalmente en todo lo que existe. Amén. Todo. Ya sea creándolo, sosteniéndolo, obedeciéndolo, autorizándolo o recibiéndolo como servicio en su honor. No es extraño entonces que Él
apruebe las obras en las que se piensa en darle la gloria y condena las obras que desatienden o se oponen a su gloria. Es así de simple. Él se goza cuando le damos la gloria. Y no se goza cuando no lo hacemos. Peor aún, lo condena, exactamente. Dios premia y aprueba solo esas obras que tienen su gloria como su meta final. Ay, Señor. Y esta es la primera parte solamente. Por lo tanto, ayúdenos el Señor, hermanos. Cuando se nos hace difícil, cuando vemos que es muy complejo, es porque nos vemos muy distantes de Dios. Al vernos distantes de Dios, es porque quizás no estamos buscando su santidad. Es porque quizás no estamos leyendo su palabra. Es porque quizás no estamos dándole la gloria en lo que hacemos diariamente. ¿Glorifica mi trabajo al Señor? ¿Glorifica mis conversaciones al Señor? ¿Glorifica lo que hablo al Señor? Vamos un poquitito más allá. Lo que pienso, lo que proyecto, ¿glorifica al Señor? Las decisiones que voy a tomar, lo que sea, las enumeramos hace un poco. Lo voy a repetir. La profesión que estudiaré, ¿glorifica al Señor? Casarme con ella, o en el caso de la mujer, con él, ¿glorifica a Dios? Al transar mis valores o al ceder en un valor, ¿glorifico a Dios? Porque recuerden, por Él y para Él, y a Él sea la gloria. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos guarde. Y que Dios haga entender. Muchas veces creemos que las cosas complejas son de Dios. Que lo imposible es de Dios. Ciertamente lo es. Pero hay cosas en nuestro día a día, hay cosas en nuestra rutina que también glorifican al Señor y que a lo mejor no son grandes cosas, que son simples cosas. Podemos pasar horas viendo televisión o viendo el celular o viendo Facebook o viendo Instagram. No estoy en contra de aquello. Porque Eclesiastés decía que hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo debajo del sol, ¿verdad? Pero ¿cómo estoy administrando mi tiempo? ¿Cómo estoy administrando mi espíritu? ¿Cómo estoy renovando mi santificación con el Señor? ¿Estoy trabajando en mi espiritualidad? ¿Estoy trabajando ciertamente todos los días? Así como todos los días me alimento, así como todos los días desayuno, así como todos los días almuerzo, así como todos los días tomo once o ceno. ¿Estoy haciendo o tratando de hacer lo mismo en mi vida espiritual? ¿Estoy leyendo la palabra del Señor más de lo que leo en mis redes sociales? ¿Estoy viendo cosas o videos cristianos o escuchando alabanzas cristianas tanto como escucho música secular o videos o televisión o películas? ¿Estoy promediando un poquitito más para la santidad o estoy promediando un poquitito más para el progresismo? ¿O estoy
promediando un poquitito para la espiritualidad de mi vida o estoy promediando para abajo? ¿Cómo logro promediar hacia arriba? ¿Cómo promedio yéndome hacia el cielo? ¿Cómo hago de mi vida que glorifique a Dios en todo? ¿Cómo? Yo creo que todos lo sabemos. Los fariseos lo sabían, porque lo estudiaban y además lo enseñaban. Pero no espere que su vida sea exitosa espiritualmente si del Espíritu Santo no tiene nada. No espere yo de que mi vida sea exitosa espiritualmente si no leo y escudriño la palabra del Señor. Si no me esfuerzo a entrar por la puerta estrecha. Si no me sacrifico en ir por el camino angosto. Reflexionemos en eso. ¿Estás tomando tus decisiones bíblicamente? Si no estás tomando las decisiones bíblicamente, te invito primero a que leas y escudriñes la Biblia, la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras. ¿Sabes por qué, hermano, hermana, amigo, amiga, que estás escuchando esta predicación, este sermón? Porque hoy día tenemos acceso a todo. Porque hoy día el que quiere, estudia. Y el que no quiere, no estudia. Pero no es porque no haya contenido para estudiar. Hoy día tú ¿quieres leer la palabra del Señor o no quieres leer la palabra del Señor? Porque hoy día la palabra del Señor está abierta. Siempre ha estado abierta a todo aquel que quiera escudriñarla. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? ¿Cuánto está promediando tu vida? ¿Está promediando para el espíritu? ¿Está promediando para el mundo? ¿Está promediando para la carne? ¿O es el diablo quien está promediando en tu vida con las cosas que te hace caer, con las cosas que te hace pecar? Reflexionemos en eso, pensemos en eso, y si te das cuenta que algo te falta, si te das cuenta que te falta lectura, si te das cuenta que te falta santidad, búscala a través de la palabra del Señor. Búscala a través de la oración. Muchas veces nos damos cuenta de que nos falta palabra. ¿Sabe por qué? Porque si hablamos entre nosotros de la palabra del Señor, ¿qué sucede? Nos santificamos. Así lo dice la palabra del Señor. Con esto termino. Iban dos discípulos de vuelta, camino a Maús, conversando, ¿verdad? Lamentándose. Y se acerca un tercero y le dicen, oye, que tú no sabías que había pasado, el gran acontecimiento, que Jesús murió y usted sabe. Y listo, pasó ese momento, se separaron, siguieron. Y después reflexionaron estos dos hombres y decían, ¿no ardía nuestro corazón cuando estaban conversando? ¿Arde tu corazón diariamente? ¿O estamos más fríos que un témpano de allá del Ártico o del Antártico? Que Dios nos bendiga, hermanos. Que esta palabra, que esta reflexión, que estos momentos de escudriñar la palabra del Señor nos sirvan. Pero no solo hoy, no solo a esta hora,
sino que sea una costumbre, esto se vuelva una costumbre, que esto se vuelva una necesidad imperiosa en nuestra vida de buscar el rostro del Señor, de luchar en contra de todo lo que hay hoy en nuestra sociedad, que seamos ejemplos. Oye, este hombre es distinto, esta mujer es distinta. Oye, no me gusta hablar con él porque siempre me dicen las cosas así como pan, pan, vino, vino, hay un dicho acá, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, que Dios te ayude, que Dios te fortalezca, que Dios nos fortalezca y que Dios nos santifique aún más a través de su palabra. Señor, estamos en tu presencia para agradecer, Señor, y para responsabilizarnos a través de tu palabra. Señor, entendemos ahora a través de ella cuántas veces nos hemos equivocado en tomar decisiones. Porque carecemos de conocimiento, porque carecemos de tu palabra. Y porque a lo mejor tenemos un poquitito de conocimiento, pero carecemos de la aplicación de este conocimiento. Así es. Señor, ayúdanos para buscar tu rostro, para aplicar tu palabra en nuestras vidas y para que aún mayormente, Señor, el mundo conozca a Dios, te conozca a ti a través de nosotros y a través de tu Hijo Jesucristo, que es lo que es el mensaje que damos. Bendícenos en esta mañana, bendice a todas aquellas personas que verán, Señor, este mensaje. Señor, llega hasta ellos, que su corazón arda, Señor, deseando buscarte, deseando leer tu palabra. Te pedimos bendición del cielo y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.